hoy, nuestro grupo ha sido encargado para realizar una exposición respecto al habeas corpus. Los integrantes del grupo son William Puicón, Rafael Quispe, Ariela Daza y Mariluz Chiclia. Sin lugar a dudas, la evolución del derecho ha determinado que las garantías constitucionales tomen una total relevancia en el fuero tanto judicial como el fuero constitucional. ¿Para qué sirve el habeas corpus y de qué trata esta garantía constitucional? Primero, deberemos decir que en nuestro país el habeas corpus está amparado por la propia Constitución y la ley 28237, que en todo caso es la ley que protege todas las garantías constitucionales, así como el Código Procesal Constitucional. Hay que tener en cuenta que según la Defensoría del Pueblo, el proceso de habeas corpus es una herramienta importante para proteger los derechos humanos en el Perú. Sin embargo, la Defensoría también ha señalado que el proceso de habeas corpus no siempre es efectivo en la práctica. ¿Qué busca el habeas corpus? Pues proteger los derechos individuales y la integridad personal ante cualquier detención arbitraria, como abusos de autoridad o desapariciones forzadas. En una acción de derecho, cualquier persona puede interponer en cualquier momento si considera que su libertad ha sido vulnerada o ha sido afectada de manera irregular. El proceso demora poco porque es un proceso sumarísimo. ¿Cuál es la importancia de habeas corpus en el Perú? Primero, protege el abuso del Estado. Sin lugar a dudas, la fuerza pública a veces comete excesos o se somete fuera de un proceso regular y resulta violentando garantías personales y derechos constitucionales, ¿no? Entonces, el habeas corpus es una garantía que puede activarlo cualquier persona para someter a derecho si su detención ha sido arbitraria o ha sido justa. Por ello, si esta medida ha sido exagerada, permite la liberación inmediata del detenido. También es una garantía que da seguridad a los derechos fundamentales. En cualquier Estado democrático es clave, pues vulnera cualquier o protege cualquier vulneración ante una arbitrariedad o una violación de los derechos constitucionales. Lo bueno de que la garantía del habeas corpus genera una suerte de confianza ante cualquier estado de emergencia. En nuestro país, los estados de emergencia en los últimos años han sido una suerte de garantía estatal respecto de la seguridad ciudadana. Sin embargo, es en estas instancias donde a veces se genera algún exceso y se debe activar el habeas corpus como una acción de garantía. ¿Qué determina el habeas corpus en su esencia? Primero, garantizar la libertad individual. Si una acción legal determina un exceso, se debe activar este derecho a fin de que se garantice la no detención o se ponga en libertad a la persona. Asimismo, también garantiza la integridad personal, pues protege a cualquier persona ante torturas, tratos crueles o desapariciones que sí se han visto en nuestra realidad, de nuestro acontecer político. El derecho al debido proceso garantiza que toda persona se valga de la garantía procesal a fin de que se evalúe si su detención ha sido realizada con los procesos que están regulados en nuestras normas actuales y vigentes. También hemos mencionado que el derecho a la seguridad personal se evita con una acción de esta garantía. A continuación, continúa mi compañera May. Buenos días, compañeros y docentes. A mí me toca exponer la parte 2 de nuestro trabajo. Es el objeto de la tutela del habeas corpus. Primero, conforme ya señalaron mis compañeros, esencialmente el habeas corpus nació para proteger la libertad personal frente a desapariciones y actos de tortura. Sin embargo, este proceso evolucionó rápidamente y hoy en día protege otros derechos relacionados a la libertad individual. Y estos se encuentran previstos en el Código Procesal Constitucional, que es la ley procesal que desarrolla los procesos constitucionales. Según el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, entre otros derechos, nos dice que el habeas corpus protege los siguientes derechos.
el derecho a la integridad personal, el derecho a no ser exiliado sin sentencia firme, el derecho de naciones o extranjeros de ingresar o transitar o salir del país, el derecho a no ser detenido sin autorización judicial, salvo caso de flagrancia, el derecho a no ser detenido por deudas, el derecho a no ser privado del documento de identidad, el derecho a ser asistido por un abogado de elección, el derecho a una excarcelación inmediata de ser ordenada por el juez y otros conexos a la libertad personal, debido proceso o inviolabilidad de domicilio. Tercero, debemos precisar en la actualidad, el habeas corpus no solo protege la libertad personal, sino se extendió a la protección de otros derechos fundamentales. Y esto ha sido reconocido por las legislaciones como leyes sobre los que antes fueron pronunciamientos judiciales. Un ejemplo de ello es los juicios a terroristas por jueces sin rostros. Hoy en día la ley prohíbe un juicio así. Cuarto, finalmente debemos señalar que existe un debate sobre si el habeas corpus protege la libertad individual y derechos conexos, como lo señala la Constitución en su artículo 200. O es la libertad personal como antecedente de nacimiento británico, porque la libertad individual es amplia, es la libertad de transitar, donde residir, qué hacer o no dentro de lo legal. Y la libertad personal está relacionada al tránsito, al desplazamiento y locomoción. Sin embargo, es corriente mayoritaria que el habeas corpus protege la libertad individual y por ello se ha extendido rápidamente a optimizar otros derechos fundamentales que aparentemente diríamos no guarda relación a la libertad individual, como por ejemplo, habeas corpus a favor de un niño a quien su madre no le permite la visita del padre, se afecta su integridad psíquica, o cuando se publica a una persona como morosa en una tienda, se afecta su integridad psíquica. Si bien podríamos decir que existen otras vías, eh, señalo que el, señalo que el habeas corpus es idóneo por la urgencia del caso y la celeridad y simplicidad del proceso del habeas corpus. Eso es todo, compañeros. Doy el pase a mi compañero, que sí. Buenas tardes a todos. En este capítulo hablaremos de los tipos de habeas corpus. Como ya sabemos, el habeas corpus es un procedimiento legal que protege el derecho de todo ciudadano detenido a comparecer ante un juez para evaluar así la legalidad de su detención, ¿no? De esta manera se previenen arrestos, abusos, ¿no? Y que los cuales deben garantizando la libertad individual. En nuestro país, mediante la ley 23.506 promulgada en 1982, reguló las acciones de habeas corpus y amparo, estableciendo procedimientos para proteger derechos constitucionales vulnerados o amenazados. Posteriormente, la ley 25.398 promulgada en 1992 complementó y precisó las disposiciones de la ley 23.506. Estas leyes fueron derogadas con la entrada en la vigencia del Código Procesal Constitucional en 2004, el cual unificó y actualizó la normativa sobre procesos constitucionales. Entre los habeas corpus tenemos el habeas corpus reparador, el cual procede cuando ya se ha acumulado o ya se ha consumado una vulneración de la libertad individual. El habeas corpus preventivo se interpone ante una amenaza inminente de vulneración de la libertad personal. El habeas corpus restringido o limitativo aplica cuando, sin existir una privación total de la libertad, se imponen restricciones ilegítimas a arbitrariedades, sin existir que limiten su ejercicio pleno. También tenemos el habeas corpus traslativo o instructivo, tenemos el habeas corpus excepcional, el habeas corpus conexo, ¿no? Eh, Según la jurisprudencia, hoy en día se han innovado los diversos tipos de habeas corpus. Tenemos el habeas corpus innovativo,
que procede en los casos que pese a haber cesado la agresión o haberse convertido en irreparable la violación de la libertad personal, es necesario la intervención de la autoridad jurisdiccional a fin de que tales situaciones no se repitan en el futuro contra la persona del accionante. Tenemos también el habeas corpus correctivo, el cual busca proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, ya sean detenidos o reclusos. Su objetivo aquí es corregir situaciones en las que las condiciones de detención o reclusión son ilegales, arbitrarias o vulneran derechos como la integridad física, psicológica o la salud de la dignidad humana. El habeas corpus instructivo se emplea para ordenar a las autoridades competentes que realicen las investigaciones necesarias para ubicar a personas desaparecidas y sancionar así a los responsables. Por último, también tenemos al habeas corpus documental. Es una herramienta legal que protege el derecho de acceso a la información cuando su restricción puede comprometer la libertad individual o derechos conexos, asegurando así una defensa adecuada y el respeto de los derechos fundamentales. Cedo el paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, el habeas corpus frente a las resoluciones judiciales. El artículo 4 del Código de Proceso Constitucional establece que el habeas corpus se puede solicitar cuando una resolución judicial firme y vulnera claramente la libertad individual de la tutela procesal efectiva. Esta norma permite que las personas afectadas por procesos irregulares acudan directamente al habeas corpus, sin agotar antes los recursos ordinarios, salvo en caso de las irregularidades sustanciales que justifiquen estas acciones. El Tribunal Constitucional ha indicado que las anomalías menores se resuelven por procedimientos normales, mientras que las irregularidades significan que permiten el acceso directo al habeas corpus. Además, el artículo 4 introduce que la tutela procesal efectiva, que incluye el acceso a la justicia y el derecho a obtener una resolución judicial fundamentada, diferenciándose al debido proceso. En conclusión, este marco legal busca clasificar los derechos fundamentales relacionados con el debido proceso a la tutela jurisdiccional efectiva, aunque algunos expertos consideran que no aportan novedades significativas en su protección. Ahora, las responsabilidades del agresor. El artículo 1 del proceso constitucional establece que las sanciones se determinan después del juicio constitucional, permitiendo al juez remitir un caso a la oficina de enjuiciamiento penal. Si hay suficientes evidencias, el artículo 8 del Código Constitucional indica que las órdenes superiores no existen a los funcionarios de sus responsabilidades a quejas o multas. La Constitución requiere que los funcionarios conozcan sus derechos y los de los ciudadanos para evitar abusos a las órdenes militares no justificadas, violencia a los derechos humanos, y que lo emiten deben ser responsables independientemente a su rango. La normativa permite que presentar quejas o de manera sencilla, ya sean por escrito o verbales, sin necesidades de un abogado ni pago de una tasa según la ley 23.506. Sin embargo, se puede ser complicado para las víctimas de detención arbitraria, determinando su situación, por lo que, según revisando los enjuiciamientos y las normas para la protección adecuadamente de los derechos. Le doy el paso a mi siguiente compañero. El capítulo 5 del expediente 2663 del 2003 HC-TC, el contexto del caso dice: el caso involucra a Elovina Mabel Oponte Chuquihuanca, quien presenta una acción de habeas corpus contra una resolución de la segunda sala penal en Reos, en cárcel. Este tipo de acción legal se utiliza para la protección del derecho a la libertad personal, especialmente en situación donde se percibe una amenaza de detención o arresto injustificado. La importancia de este contexto radica en la protección de los derechos fundamentales que son esenciales en un Estado democrático, que efectivamente es el Perú. La fundamentación legal. La sentencia se basa en el artículo 2 de la Constitución, que garantiza derechos fundamentales, incluyendo la libertad personal. Se menciona que la libertad no es un derecho absoluto y puede ser restringido bajo ciertas condiciones, lo que implica que el tribunal debe evaluar cuidadosamente las circunstancias que rodea cada caso. La amenaza de detención. El tribunal señala que, aunque los recursos no ha sido detenido la incurrente, existe una amenaza inminente debido a una orden de detención por un órgano jurisdiccional.
Este punto es fundamental, ya que el habeas corpus preventivo se justifica en situaciones donde la libertad personal está en riesgo, incluso si no se ha materializado una detención. El derecho a un proceso justo se hace referencia a un pacto internacional de derechos civiles y políticos, que establece que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, en este aspecto resalta la importancia de la celeridad de los procesos judiciales y la necesidad de evitar la prolongación injustificada de detención o en un proceso. La falta de un pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad presentada por la recurrente también subraya la posible violación de un derecho o a un debido proceso. También la naturaleza del habeas corpus nos dice, el tribunal aclara que el habeas corpus no solo se aplica a situaciones de detención efectiva, sino que también amenaza de detención cuando el procesado quiere escaparse o algo. Este desarrollo un instinto de habeas corpus refleja una evolución en la interpretación de los derechos fundamentales, ¿no? Y en la conclusión de la sentencia, finalmente el tribunal declara infundada la acción de habeas corpus y anula la resolución que ordena la captura de la recurrente. Esta decisión no solo protege a la recurrente de una detención injustificada, sino que también reafirma el compromiso del tribunal con la defensa de los derechos fundamentales en un debido proceso. Veamos las conclusiones. En síntesis, los derechos fundamentales que son amparados por el habeas corpus nos dan a saber que son de alta importancia y que por ello nosotros tenemos que hacerles respetar, aunque en cierta parte de nuestra realidad es otra. Pero lo que se debe practicar es poner un alto a la violación de los derechos constitucionales o impedir que la amenaza de violación del mismo se cometa, ya que asimismo el amparo no consiste en determinar la responsabilidad penal de la persona a favor a quien se interpone, ¿no? Pero verificar si fue violentada o no el derecho a la persona. Dos, también tenemos otro, el habeas corpus garantiza y hace efectivo el ejercicio del derecho a la libertad y a la seguridad del ser humano, por lo que la acción misma accede a poner en marcha el aparato estatal para protección de un derecho vulnerado. Nuestro sistema legal ha obtenido lo que en doctrina se conoce como la concepción amplia de habeas corpus, es decir, también se protege la libertad personal, se ha dilatado a otros derechos constitucionales, ¿no? Y otro punto también, por lo tanto, el listado de derechos tutelados por el habeas corpus contenidos en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional presenta derechos que resulta una innovación respecto del ámbito de tutela en este proceso constitucional, como hasta hoy en una norma se señala en la Ley 2356, en los cuales encontramos los derechos que conforman la libertad individual, como la integridad personal, al derecho a no ser sometido a tortura, a tratos inhumanos, humillantes o violentos, a obtener algunas declaraciones, ¿no? El derecho a no ser obligada a prestar juramento o a declarar contra o a sí mismo, o contra un cónyuge o a sus parientes más cercanos, ¿no? A cuartas consanguinidad o segunda afinidad, entre otros. Se hace exigible que antes de acudir a habeas corpus contra una resolución judicial, se considera arbitraria, deben agotarse necesariamente todos los recursos que la ley le rige. En el acto, tiene que acatarlo, bien sea modificarlo, conformándolo o revocándolo, de tal manera que a menudo se suele confundir el debido proceso con los tutela judicial efectivo o tutela jurisdiccional. Hay que precisar que el margen de su naturaleza y evidenciar la relación se trata de arbitrariamente, ¿no? Hay unos perfiles que tiene que acatar el Tribunal Constitucional también, ¿no? Porque todo tiene que ser bien juzgado y bien señalado, porque así lo dice nuestra Constitución. Eso sería todo, docente. Gracias.